¿Qué tal, queridos suscriptores de la redcristiana.com? Aquí en su canal de YouTube. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican siempre y que reiteramos, esperamos sean de bendición todos los temas que subimos permanentemente aquí en la redcristiana.com. Hoy nos acompaña nuestro queridísimo pastor Ronald Torres de Venezuela con un tema que diríamos es como una pequeña serie, porque ya quienes no lo hayan visto lo recomendamos, lo sugerimos. Ya el pastor tocó a David, el tema del rey David, que está espectacular. Si no lo has visto, te invitamos para que lo busques aquí en la redcristiana.com, el tema de David. Y como una pequeña secuencia, una miniserie, después de David, el pastor Ronald Torres nos trae la vida de Salomón, quien fue, en síntesis, por supuesto, el rey Salomón, su historia. Y si Dios le dio toda la sabiduría, sabemos que Salomón es uno de los hombres más sabios que ha pisado el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué pecó? Es una de las preguntas que tenemos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su pecado? Por supuesto, ¿se levantó el rey Salomón de ese pecado? Y si fue así, ¿cómo lo hizo? Querido pastor Ronald Torres, bienvenido como siempre a su casa, la redcristiana.com. Muchas gracias, Iván, y a la gente linda de la Red Cristiana. Gracias por las personas que escriben comentarios ahí en los videos y comparten y le dan me gusta a la parte de la Red Cristiana, y de verdad que emocionado, Iván, de estar una vez más acá. Y pues sí, estamos haciendo como una pequeña entrega de una miniserie de los 3 reyes que mantuvieron unido a Israel, que fue David. El primero fue Saúl, segundo David y el tercero Salomón. Hemos ido hablando de como que de el segundo, ahora el tercero, y la próxima semana estaremos hablando del primero, que fue Saúl. Y dirá, bueno, pero ¿por qué no lo comenzaron en serie? Bueno, la idea es que usted también escuche un poco de cada uno de ellos. Y gracias, Iván, por la invitación, y a todas las personas lindas de la redcristiana.com. ¿Dónde conseguimos? La semana pasada estuvimos hablando del rey David y vimos cómo terminó David. Consecuencias de un pecado, las consecuencias lo alcanzaron, y vemos al final de Segunda de Samuel cómo termina. Pero hay una historia interesante en Primera de Reyes 2, Iván, que es el mandato que David le da a Salomón. O sea, como que diciéndole, hijo, mira, como yo metí la pata, por favor, trata tú de no ponerla más adelante, ¿no? Y mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos los en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David lo primero que le dice a Salomón es, sé hombre, número 1, sé hombre, esfuérzate, guarda los preceptos de Jehová, o sea, guarda la ley de Dios, guárdala. David le dándole el consejo a Salomón, su hijo. Salomón era el 10º hijo de David y el segundo hijo de Bexabé. Su nombre significa en hebreo Shalom, o significa pacífico o paz, ¿no? Salomón era famoso por varias razones. Primero, él era el hombre que Dios había encargado de construir el templo. O sea, lo que no pudo hacer su padre David, Dios se lo permitió a Salomón, que era construir nada más y nada menos que el templo. Durante muchos años el pueblo de Dios adoraba en el tabernáculo. Esto era un lugar de adoración movible, hecho por pieles de animales. David había querido construir el templo, pero Dios no se lo permitió porque le dijo que había derramado mucha sangre. Salomón le entregan esa encomienda, y él construye un templo, Ivancito, una cosa despampanante, una cosa, pero como manda Dios, ¿no? En segundo lugar, Salomón era famoso por su sabiduría. Una de las preguntas que está ahí, ¿por qué era famoso Salomón? Por su sabiduría. Antes de que se construyera el templo, Salomón se fue a adorar a Dios a Gabaón. Mientras estaba allí, Dios le apareció en sueño y le preguntó qué quería. Salomón pidió un corazón sabio, compasivo para juzgar al pueblo de Dios,
para agradar a Dios. De hecho, ¿dónde consigo esa historia? Esa historia está en Reyes 4, 29 al 34. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero Dios dijo a Salomón, dio sabiduría y gran entendimiento y amplitud en el corazón. Salomón compuso no menos de 3.000 proverbios y 1.005 poemas. Wow, a ese hombre le gustaba escribir. También disertó acerca de muchas cosas y Dios le dio sabiduría en todo. De hecho, fue uno de los la gente iba nada más a consultar la sabiduría de Salomón. Un ejemplo famoso de la sabiduría de Salomón tiene que ver con dos rameras que proclamaban ser madre de un mismo niño, y porque una se le acostó encima al otro y lo mató. Y entonces Salomón agarra una espada y levanta al niño y le dice, bueno, para que ninguna de las dos pelee, vamos a picarlo por la mitad. Y la mamá, que era la verdadera madre del niño, pega el grito y le dice, no, no, entrégaselo a ella. Y entonces Salomón agarró al niño y le dijo, el niño es de ella. Porque como la otra dijo fue, pícalo. O sea, ni para ti ni para mí. Claro. Pero la verdadera madre dijo, no, no lo haga. Igual, y todo el mundo se quedó maravillado de la sabiduría de Salomón. Es importante recordar que aunque Salomón era muy sabio, no pudo resistir al diablo. Cientos de años antes de que tuviera un rey, el Señor le prohibió a los reyes que hicieran tres cosas. Número uno, lo primero que le prohibió a los reyes era que no debieran aumentar para sí caballos, o sea, tener una galería de caballos. Segundo, que no debieran tomar para sí muchas mujeres. Y tercero, que no debieran amontonar en ganancia ni plata ni oro. Eso, ¿dónde está eso, pastor? Eso está ahí en Deuteronomio 17, 16, 17. Lo que le dijo, además de él no tendrás muchos caballos, ni harás que el pueblo vuelva a Egipto para no tener muchos caballos, pero el Señor dijo, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, y tampoco tendrás grandeza de cantidad en oro y en plata. Esas eran tres cosas que no debía tener un rey. Y Salomón las tenía, pero en abundancia. A pesar de la sabiduría que Salomón poseía, hizo las tres cosas que Dios había prohibido. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos las cosas que Dios prohíbe? Por ejemplo, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas personas aman al prójimo como a ellos mismos? Niégate a ti mismo. ¿Cuántas personas a veces nos negamos para seguir a Jesús? Entonces vemos tres cosas que Salomón se le prohibió y las hizo. No hay manera de que tengamos victoria sobre Satanás sin la ayuda de Dios. No hay manera de que Salomón pudiera ser victorioso de estas, porque su fama, sus mujeres, sus caballos. Dígame, tenía 700 esposas y 300 concubinas. O sea, eso era demás. O sea, ni que tuviera una mujer en el día. Diaria. O sea, no le podía dar la vuelta con la primera que estuvo. ¿Ibas a hacer una pregunta, Iván? No, 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 sino que o sea, cuando hace uno las cuentas y uno dice, wow, terrible, tremendo, tremendo. Dice, aunque Salomón tenía tantas esposas, la Biblia solo menciona a un hijo, su hijo Roboam. Nació un año antes de que Salomón llegara a ser rey. Dios había prometido a David que siempre tendría un hijo o un descendiente sentado en el trono de Israel. Salomón necesitaba por lo menos un hijo para que esa promesa se cumpliera. Es importante recordar que los hijos son regalo de Dios, como lo dice Salmo 127.1. Dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Muchas de las esposas de Salomón eran paganas. Su adoración eran a dioses falsos, a Baales, y finalmente tuvo un efecto malo en Salomón, porque esas mujeres robaron el corazón de Salomón. Imagínate, Salomón le hizo un altar a cada esposa que tenía, a cada dios que tenía cada mujer. ¿A usted le gusta adorar a Baal? Bueno, yo le hago un dios de Baal aquí en el... ¿Usted le gusta adorar a Acera? Pues yo le hago el dios de Acera. ¿A usted le gusta adorar a Beomot? Yo le hago a Beomot. O sea, tenían tantos dioses. Dice Primera de Reyes 11:4. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara a otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con Dios, como el corazón de su padre David. Vemos que un David que asesinó, un David que adulteró, un David que derramó mucha sangre, pero vemos un David diciendo la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Mas no vemos eso en Salomón. Dice que su corazón se desvió. Primera de Reyes 11:4. Cuando usted empata toda esta historia y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿y Salomón se habrá arrepentido? Salomón
se habrá salvado? ¿Dónde tú consigues la historia ya de un Salomón viejo, de un Salomón que de una u otra manera empezó a recapacitar y dijo, wow, todo es vanidad? El libro de Eclesiastés describe la búsqueda de Salomón por el sentido de la vida. Experimentó con vino, experimentó con mujeres, tenía toda clase de estilo de vida, plantó jardines, construyó casas magníficas, acumuló planta, oro, acumuló vanidad de vanidades. Y él termina, mira cómo termina Eclesiastés 12:13. La conclusión de todo el discurso que han oído, dice, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues es todo del hombre. Esto es todo lo que el hombre tiene que hacer. Pues teme a Dios, lo que le dijo su papá nada más y nada menos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice, guarda los preceptos de Jehová y anda en sus caminos. O sea que él tuvo que pasar por todo esto para descubrir lo que su papá le aconsejó antes de que fuera rey. O sea que la Biblia está ahí, la palabra de Dios está ahí. O sea, a veces nosotros no podemos inventar agua tibia. Uh-huh. Y entonces el mismo Salomón, óigame, dice la palabra que no hay ni habrá hombre en la tierra como la sabiduría de Salomón. Ahí viene una pregunta que puede ser obvia e ingenua, ¿no? También, cuando no conocemos realmente el fondo o el trasfondo de todo esto y el propósito, ¿no? Sobre todo ahí puede venir la pregunta humana. Pero escuchando y viendo todo esto y leyendo todo eso, ¿en dónde estaba entonces la sabiduría de Salomón? Siendo un hombre tan sabio y miren en todas estas cosas que no dejan de ser un problema. Hasta jocosamente puede uno pensar, ¿cuántas esposas tenía, pastor? Salomón, ¿cuántas esposas tuvo? 700 y 300 concubinas. Por eso, imagínate, 700 esposas y 300 concubinas. Claro, por eso, 700 esposas, 300 concubinas, eso significa que también tendría 700 suegras. ¿En dónde estaría la sabiduría de Salomón? Es que no podemos confundir la sabiduría. No, es jocoso, pero claro, obviamente te presta hasta para estas cosas, ¿no? Claro, es que te das cuenta de que el hecho de hecho, nuestros hijos son muy inteligentes y sabios en la tecnología. Nuestros hijos lo son, más que tú y más que yo, Iván. Sí. Tú ves que nuestros hijos son expertos en muchas cosas, pero nuestros hijos a veces no tienen temor a Dios con lo que están viendo, con lo que están haciendo. Y la palabra le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Y el mismo Salomón después lo comprueba en Eclesiastés 12:3. La conclusión es que le dice de todo el discurso oído es esta: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y es muy sencillo, usted lo puede ver en el día a día. ¿Qué te decía tu mamá o qué te decía tu papá cuando tú estabas muchachito? Espera, Iván, que tú seas papá. Espera, Ronald, que tú seas papá. Y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo, que no es tan fácil criar hijos. Espera. Pero uno dice, no, uno a veces se rebelaba contra el padre o contra la madre. Bueno, es que mi mamá me quiere someter, me tiene sometido. Y después que uno es padre, uno dice, no es que te tenían sometido, es que tu mamá y tu papá querían el bien para ti. ¿Qué quería el bien? ¿Cuál era el bien? Wow, y vemos a un David dándole un consejo a Salomón de lo que él descubrió después. Mi abuelita tenía un dicho y decía, hijo, nadie aprende en cabeza ajena. Uh-huh. Salomón lo experimentó. Hizo las 3 cosas que no se le tenía prohibido a un rey: amontonar caballo, amontonar mujeres y amontonar oro y plata. Las hizo las 3. Desobedeció a su padre terrenal. Si desobedeció a su padre terrenal, ¿qué vio? ¿Qué imagen el Padre Celestial que no estaba viendo? Imagínate tú. Uh-huh. Imagínate tú eso. Si desobedeciste ya a tu papá, que tu papá te dijo, anda en los preceptos de Dios, no te apartes del camino. O sea, tanta sabiduría, tanta inteligencia, ¿verdad? ¿Y a qué te llevó? Y entonces se dio cuenta, nos damos cuenta que Salomón verdaderamente, un rey extraordinario, porque le construyó el templo a Dios, pero el mismo Salomón que construyó el templo a Dios, le construyó el templo a otros dioses. De verdad, en serio. En serio. El mismo Salomón que construyó el templo a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios santo, al Dios puro, también construyó un templo para Baal, también construyó un templo para Acera, también construyó un templo para el Dios Sol, también construyó... ¡Wow! Tú dices, no, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Por Por eso es que eso, cuando uno lee la palabra, ¿verdad? Por eso es bueno escudriñar la ya. palabra. Por eso la pregunta que me asalta a mí, ¿no? Como un ser humano común y corriente, desconociendo el propósito, tal vez, y la palabra, por supuesto, ¿en dónde está entonces la sabiduría de Salomón? ¿En qué se ve reflejada la sabiduría de Salomón, pastor? Por inquietud. Típico de los seres humanos que son sabios para hacer negocios, Ujú. que son sabios para montar una empresa, que son sabios para comprarse una casa, un carro. Típico de los seres humanos que son sabios para graduarse de una carrera y hacer millones. Pero típico también del ser humano que ese mismo ser humano que se empeña en hacer una carrera, en montar una empresa, después descuida a su esposa y descuida a los hijos que Dios le dio por la empresa y Claro. por el dinero que produce. ¿Podría catalogarse eso de repente de una persona inteligente, más no sabia? No sé, quisiera entender esa parte ahí. Pudiera ser sabio, sabio para Bien. los negocios, Ajá, pero no sabio para el temor a Dios. ya. Pero no, porque el problema del hombre no está en la sabiduría ni en la inteligencia, el problema del hombre está en el corazón. Ok. El problema del hombre está en su relación íntima, real y personal, porque la gente puede ser sabia en muchas áreas. Vemos a hombres sabios haciendo negocio, hombres que de la nada te hacen un negocio, de Como la una nada, habilidad, habilidades, habilidades, talento. talentos, Ujú. talentos. Miren, tú ves esa gente que hace cohetes para la NASA, que llegan a la Luna, A que Marte. llegan a Marte, como lo vimos en esta semana pasada, pero nos damos cuenta que no dejan que Dios llegue a su corazón. ¡Wow! Wow. Y dice, ¿dónde está la sabiduría? Y el proverbio dice, ¿cuál es la sabiduría del hombre? El temor a Jehová. Esa es la sabiduría del hombre. Tener temor a Dios. Pero la gente anda diciendo, no, no, Dios no existe. Bueno, yo no sé, pastor, eso es lo que usted dice, porque la Biblia es un libro anticuado, pero es que la Biblia, yo lo predicaba en estos días, la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Número uno, ¿para qué la Biblia es suficiente? Para revelar el pecado del hombre. Número dos, para relacionarse, para tener relación el hombre con Dios. Y número tres, para ser salvo. Para eso es suficiente la palabra. Para todo lo demás, hermano, uno tiene que estudiar, usted tiene que estudiar para ser piloto, usted tiene que estudiar para ser ingeniero, usted tiene que estudiar para montar un negocio, o tiene que tener mucha sabiduría y habilidad para montar un negocio, pero eso no quiere decir que tú conozcas a Dios, porque ahí vemos a Salomón, consejo del Padre, se le presenta a Dios, le da sabiduría, construye el templo para Dios y termina en Eclesiastés 12:13 con esto diciendo, la verdad, lo que tenemos que descubrir es el que temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Y casi que uno le dice, y eso no fue lo que te dijo tu papá hace muchos años atrás. Entonces a veces uno le explica a las personas o le dice, mira, la Biblia dice, no, 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 pero dime otra cosa, dime qué dice, no sé, el horóscopo, dime qué dice el mundo. La Biblia dice que si te acercas a Dios, encontrarás sabiduría, encontrarás temor. Porque veo muchas personas muchos hombres y mujeres, que por una ambición, o sea, y está válida, o sea, de lograr su sueño de artista, de lograr su sueño de empresario. Iván, yo siempre digo, un sueño donde no está tu familia es una pesadilla. Un sueño donde no está tu familia es una pesadilla. Si tu sueño está destruyendo tu familia, entonces eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Si tu sueño te está alejando de tus hijos, ya tú no tienes tiempo para ver a tus hijos porque estás empeñado en hacer más dinero, entonces eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Pero tú crees en tu corazón que es un sueño. De hecho, Salomón también lo creía. Ahora imagínate tú, si este es un hombre sabio, que la sabiduría se la dio nada más y nada menos que el mismísimo Dios. Pero ahí vemos que fue sabio, pero no tuvo temor de Dios. 1.000 mujeres, 1.000 mujeres, ¿en serio? 1.000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Los carruajes, los caballos no cabían en el templo de Salomón. O sea, porque perdón, en el palacio de Salomón, es verdad, Salomón le construyó un templo a Dios, pero el palacio de Salomón era una cosa, las columnas eran de oro. O sea, todo el mundo tenía que ver con lo espléndido de aquel rey. Entonces, si lo dice un rey, aquí tú llegas a la conclusión, todos somos humanos. Todos tenemos un talón de Aquiles. Que es un talón de Aquiles? Una debilidad. Y la debilidad que tiene el ser humano es que todos somos pecadores.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la debilidad del ser humano es el pecado. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la cura? Que es la que todo el mundo anda buscando ahorita, la vacuna, la cura. ¿Cuál es la cura para el pecado? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú te das cuenta, Iván, un rey tan sabio, les resumí la historia rápidamente porque hay muchas cosas en esta historia, hay más tela que cortar, pero en sí, a grosso modo, este es el gran resumen de la historia del rey Salomón, el rey más sabio sobre la tierra, el rey más sabio sobre Israel, el hombre más sabio. Y vemos cómo terminó sus últimos días diciendo verdaderamente, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Eso es todo. Pero entonces si tú le dices a la persona, mira, pero es que la Biblia, no, es que eso es un libro anticuado, eso ya pasó hace miles de años. Dime ahorita algo actualizado. No, la Biblia sigue hablando porque la Biblia no es un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda. La Biblia es un libro que confronta el pecado del hombre, bien sea de la mujer o del hombre. Y sabe, déjeme decirle, la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Y si no hay ni uno bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque la Biblia dice en su palabra que es palabra inspirada por Dios. Número uno, para corregir. Número dos, para instruir. Número tres, para redarguir. Y número cuatro, para enseñar. Entonces, si el hombre no quiere aprender, ¿verdad? Porque no quiere aprender, se da cuenta que al final de los días dice verdaderamente, chico, yo creo que necesito entregar mi vida a Dios. Y no, yo creo que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, gente que ha trabajado toda su vida y nada satisface la necesidad del hombre, porque es que el vacío que tenemos en el corazón no lo llena dinero, no lo llena carro, no lo llena casa, no lo llena una profesión, no lo va a llenar un mejor trabajo, no lo va a llenar una mujer, no lo va a llenar un hombre, no lo van a llenar más hijos, no lo van a llenar más carros. El único que llena ese vacío se llama Jesús. Amén. Es el único, Iván. Y amén. Por eso esta historia se presta para ver todo lo que ese hombre tuvo, todo lo que la gente ahorita está buscando, fama, déjame ver cuántos tweets tengo, déjame ver cuántos seguidores tengo, déjame ver cuánto me reproducen el video, sí, cuántos views, cuántos likes. Eso, sí. Entonces, wow, los tuvo todos. Y te damos cuenta que, de hecho, si podemos ver a Salomón, Salomón era el Bill Gates de su época. Es más grande que Bill Gates porque tenía más sabiduría que Bill Gates. Sí. Entonces te das cuenta y dices, ¿y cómo terminó? Conclusión, ¿de qué vale toda la sabiduría del planeta si no hay un lugar para Dios? Creo que ahí es la clave y me quedo con ese mensaje. Si no tenemos ese temor de verdad hacia Dios, ese temor por Dios, creo que de nada vale todo lo que pueda uno alcanzar y construir. Tremendo mensaje, mi querido pastor con Salomón en esta edición. Así gracias, Ivancito, gracias por la oportunidad. No se pierdan el de Saúl. Para la próxima semana estaremos ahí. Y increíble, o sea, esto ha salido, a mí me gusta cuando las cosas salen orgánicamente, porque es la misma palabra que la va dilucidando. Vemos a un rey David, pero también vemos un Salomón. Usted puede escuchar a los dos y la próxima entrega sería Saúl. El rey también que terminó mal, un rey que comenzó bien, pero terminó mal. Y yo siempre digo que no importa verdaderamente que hayas hecho bueno en la vida. Si al final de tus días terminaste mal, todo lo demás se cayó. Sí, es que yo creo que lo que más importa, y ese es un buen mensaje, pastor, lo que más importa es el final. Realmente es el final. El final del libro, el final de la película, el final del juego, el final de la vida. Eso es lo que importa, el final. Bueno, ¿y al final qué? ¿Cierto? Se preguntaría la gente. Y bueno, ok, sí hizo todo eso, hizo y deshizo y todo, pero al final, ¿en qué quedó? ¿Ganó o perdió? ¿Al final qué? ¿Se salvó o no? Eso es lo que podemos ver de Saúl. ¿Y al final qué? Y al final de Salomón vemos un hombre quejándose, ya viejo, viendo que todo era vanidad, que no había satisfacción para su alma. Gracias, Iván. Gracias a la Red Cristiana. De verdad, interesante todos estos temas porque esto es el día a día. Y la gente no sabe que estas historias están ahí en la Biblia. Que estas historias para edificación del uno al humano, para que uno se dé cuenta en qué error que puede caer uno creyendo que se la está comiendo. Además de interesantes las historias de la Biblia, importantes. Además de interesantes, importantes.
Así que bueno, ahí está el mensaje también para que leamos un poquito más de la Biblia, de la palabra. Mira, ahí ha quedado seguramente, Pastor, más de una pregunta por ahí, dando vueltas. Qué interesante. Sí, La reflexión. Bueno. De hecho, le recuerdo rapidito las escrituras, Primera de Reyes 2, Eclesiastés 2:13, Primera de Reyes 11:4 y por último Reyes 4, Primera de Reyes 4:29-34. Ahí está el resumen de la historia de Salomón. El consejo que le dio su padre, la sabiduría que Dios le dio, cómo terminó Salomón y qué terminó diciendo Salomón al final. ¿Sí? Entonces, no importa cuánto alcancemos, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, de nada habrá valido. De nada nos vale. Querido pastor, ¿en dónde te consiguen los que pasan por aquí por el canal de laredcristiana.com en YouTube? Me pueden conseguir en el canal mío de YouTube también, Pastor Ronald Torres, en Instagram, en @Pastor Ronald, y en Facebook también como arroba Pastor Ronald. Ahí nos pueden conseguir y de verdad es una bendición en este tiempo poder llevar un poco de la palabra y de la sabiduría de la palabra, porque verdaderamente quien tiene sabiduría es la palabra. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si estás escuchando este mensaje, esto está alimentando tu fe, porque no hay cosa que la fe en la palabra no produzca. No hay. O sea, no existe milagro, no existe testimonio personal, ¿verdad? Que diga, no, es que si yo veo que mi mamá se sana, yo creo en Dios. No, es que yo veo que si Dios me prospera, yo me arrepiento. No, la fe que no produce la palabra, no la produce ningún milagro ni ningún testimonio personal, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Un abrazo, pastor. Gracias, Ivancito. Y a ustedes la invitación, ya saben, si no se han suscrito aún en el canal de laredcristiana.com, los invitamos para hacerlo. La suscripción es gratuita, tocan la campanita, le hacen clic en la campanita y ahí van a recibir todo lo que estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño y orando por ello para que sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias nuevamente por respaldar laredcristiana.com. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.